Y voy a compartir la pantalla. Y se ve solo la pantalla, ¿cierto? ¿Cómo? Se ve la pantalla. Sí. Listo. Entregámonos esta imagen. Tenés como el micrófono tapado o algo así. Ahí se escucha mejor. No. Un poquito. A ver, creo que este micrófono está ahí. Se escucha muy pasito, como si fuera lejos. Ay, Dios mío. Ahí. Entonces, ahí mejor, ok. Sí, ahí está Sí, bien. listo. Entonces, a ver, ya después está acá ya, no lo paint. Vamos a pegarlo aquí. Cualquier cosa que no escuche o algo me avisa. Listo. Que yo ahora más ahorita. Listo, entonces sería. Nos dan esa función, f de x, pues g de x igual a logaritmo natural, listo, todo eso. En 3 y 7. Entonces nos dicen, si g de x pertenece a 3 y 7, para todo x perteneciente, pues, lo que nos quieren decir aquí es que la g de x, que está con, pues, que pertenece al intervalo 3 y 7, para todo x, o para todas las x de la función, también están entre 3 y 7, pues también pertenecen al intervalo de 3 a 7. Entonces, para mirar eso, eso es puro punto fijo. O sea, aquí vamos a irnos a las teorías de punto fijo. Mouse, punto fijo. Entonces, punto fijo nos dice que para hacer eso tenemos la g de x. Entonces, yo para hacer eso, lo que más recomiendo es que utilicen GeoGebra, pero no la calculadora, sino el GeoGebra clásico. Entonces, ¿qué hacemos en el GeoGebra clásico? Vamos a poner menos logaritmo natural de... Ah, no, logaritmo natural, perdón. El logaritmo natural natural de x a la 3 menos un medio. Es x 3 menos un medio. Y eso lo vamos a sumar con 0.7. 0.7. Esa es la función, ¿cierto? ¿Vamos bien? Sí. Me están diciendo que el intervalo es de 3 a 7. O sea, vamos a evaluarlo de aquí a aquí. Y vamos a ver si hay punto fijo. Entonces, primer paso. Vamos a evaluar la función en el primer extremo del intervalo, que en este caso es 3. Nos dio positivo. Ahora vamos a evaluar la función en el, pues en el otro extremo del intervalo, que sería 7, positivo. Y ahora vamos a calcular las derivadas. Entonces, para hallar la derivada de la función, simplemente en GeoGebra, mira cómo es de sencillo, ponemos función y le ponemos una comilla y ya tenemos, bueno, la vuelvo a borrar. Vamos a poner así la función, la derivada de f. Ahí ya la puse, sí. Esta es la derivada de la función, ¿cierto? Ajá. Y ahora hay que hallar los puntos críticos de esa función. ¿Cuáles son los puntos críticos de esa función? Pues los máximos y los mínimos. Exacto. Entonces nuestra función es 6x a la 2. Este mouse está todo mal, está copiando todo feo. Bueno, no, sería. Bueno, muy peor. Entonces, los máximos y los mínimos simplemente es donde se hace cero, ¿cierto? Y donde no existe. Los máximos y los mínimos es donde se hace cero y hay una determinación donde no existe.
Entonces, ¿en qué intervalos esto se hace cero? Pues, ¿para qué valores? Eso es como pues solo en el origen. En el origen, o sea, en cero. Cero, porque si ponemos, pues si evaluamos esta función en cero, nos da cero. ¿Sí? Ok. Cero. Y ahora hay que preguntarnos, ¿dónde no existe? ¿Dónde no existe esa función? Pues hay, no sé, hay como una asíntota en uno, pero Ajá. Pero ¿cómo comprobamos que en uno hay una asíntota? Matemáticamente. ¿Qué es esto? Una eh, división, ¿cierto? sí, bueno, sí que Entonces, el denominador no puede ser cero. Entonces, mira, para mirar que en ese, pues para mirar cuáles son los puntos críticos de esa función, es en cero, porque cuando es cero, eso se hace cero. Y cuando 2x a la 3 menos 1 sea igual a cero. O sea que hay que ver para qué intervalos de esa x eh, se hace cero. ¿Cómo hacemos eso? Pues cogemos, es que falla, hombre, que este mouse es un poco malo. Ya, ya, 2x a la 3 menos 1. Esto va a copiar como grande. Entonces vamos a mirar eso en donde se hace cero. ¿Sí o qué? sí. Entonces esto es igual a cero. ¿Qué hacemos? Esto qué. Bueno, podría copiar también. Ponerlo aquí. Entonces para despejar eso, entonces sería 2x a la 3 igual a 1. ¿Sí o qué? Y ahí, si despejamos el 2, nos queda x a la 3 igual a un medio. ¿Sí o qué? Y si sacamos la raíz cúbica de un medio, pues la raíz cúbica de un medio. Ponemos la raíz Pues me cúbica. imagino que Ahí está. Esa es la asíntota. La asíntota no está en 1. ¿Por qué? Porque en 1 hay valor. Ojo, mire que la asíntota no está en 1. Si yo pongo el 1, es más, vamos a probarlo aquí. Si yo pongo la función en 1, mira que existe. Entonces uno no se puede fiar mucho de lo que ve en el método gráfico, ¿cierto? Para eso existe el método analítico. Entonces uno tiene que mirar es por el método analítico. Las matemáticas me están diciendo que la raíz donde no existe es en la raíz cúbica de un medio. Vamos a ver qué es la raíz cúbica de un medio. La raíz cúbica de un medio sería un medio a la un tercio, ¿sí o qué? Ahí es donde no existe. Lo comprobamos. La función, no, qué pena, la derivada. La derivada evaluada en un medio, si existe, y evaluada en uno. También, ¿qué pasó con esto? A ver, la derivada evaluada en uno y la derivada evaluada es que en un medio en 0.79. Bueno, vamos a ponerlo así a ver si de pronto, porque dando un resultado como raro ahí. Control C. Control V. Bueno, aquí extrañamente en GeoGebra nos está sacando un número, pero mira ese número. O sea, es un número gigante. ¿Sí o qué?
¿Cómo podemos comprobar que eso es, pues que lo que hicimos está bien? No sabemos que esta es la derivada, ¿sí? De esta función. Es que hacemos, yo borro esto también, comprobémoslo por otra parte. Puede ser por raíces de una función. Hola. Entonces lo metemos, a ver si singular lo hace. Y necesitamos la raíz de esta función, menos 6x a la 2, es menos 6x, pero no son las raíces, son los mínimos, los puntos críticos. Vamos a ver si puntos críticos de la función online. Vamos a ver si punto. También. Es que todo eso está en internet. O sea, la internet es una maravilla. Entonces, nosotros intentamos saber los puntos críticos de la derivada, que es 6 por x a la 2. Vamos a poner aquí. 6x a la 2 dividido 6x a la 2 dividido 2x a la 3 menos 1. 2x a la 3 menos 1. Tenemos los puntos críticos, mira qué símbolo nos va a decir que los puntos críticos son estos. Si es menos 1 y si es 0. O sea que ahí, por ahí, posiblemente puntos críticos son menos 1 y 0, donde la derivada de 0 no es definida. Ah, bueno, si entonces nos dan menos 1, nos dan 0, da en raíz cúbica y un medio. El 1 de esto. Ah, bueno, mira, aquí nos está diciendo. O sea, los puntos críticos son los máximos y los mínimos. O sea, menos 1 y un 0 y un máximo o un mínimo. Y pues y en el que hayamos que raíz cúbica y un medio no está definido. O sea, eso también es un punto crítico. La verdad, no sé por qué es menos 1. En menos 1 nos dice que hay una, pero matemáticamente, si lo probamos en menos 1, no sé por qué, pues matemáticamente no sabría, porque igualar esto a 0, al igualar esto a 0, la única forma de que esto nos dé 0 es que la x valga 0, ¿sí o qué? Porque si ponemos ese valor en menos 1, no nos va a dar 0. Entonces, además que la hizo algún método para encontrar el máximo local y el mínimo local. Pero bueno, lo que a nosotros nos interesa es qué punto crítico tenemos, donde se hace 0 y donde no existe, ¿sí o qué? Ajá. Vamos bien. Entonces, donde se hace 0 y 0. ¿Y donde no existe? En este. ¿Cierto? En raíz cúbica y un medio. Aquí me lo dijeron dando un número, pero mira el número. O sea, digamos que GeoGebra llega como hasta un límite y dice, bueno, no es que no exista, sino que voy a darle algo por allá lejos. Pero eso ya más de la programación de eso. Bueno, entonces sabemos que los puntos críticos son la raíz cúbica de un medio, que sabemos que es como 0.79, si no estoy malo, ponerlo por acá otra vez. 0.79. Y tenemos la derivada de las funciones. Entonces, tenemos la función hablada en 3, la función hablada en 7. El punto crítico, donde se hace, pues donde se hace en 0. Vamos a ir anotando todo. De puntos críticos que falla, hombre, que este mouse no funcione, pero voy a poner el 0 y el 0.79.
Ay. Son los puntos críticos de la derivada, ¿sí o qué? Y sabemos que el intervalo es 3 y 7. Vamos bien. Eh, bueno, yo creo que sí, listo. Entonces, ¿qué es lo que hace uno primero? Para comprobar esto, lo que uno hace es evaluar la función en 3, evaluar la función en 7. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Cuando hablamos la función entre nos da 3.98. 3.98 está en el intervalo de 3 a 7. Sí, sí, ok. Y ahora, 7, pues 6.54, que es la función a la de 7, está en el intervalo de 3 a 7. Sí, cierto. O sea, nosotros ya sabemos que eh, están en el intervalo. Pero ahora lo que a nosotros nos interesa saber es si para todas las X en ese intervalo, todas las X están en ese intervalo. Entonces lo que uno hace es, fíjate, uno dice, eh, eh, eso se cumple, ¿cierto? Los puntos críticos de la derivada no están dentro de este intervalo. Entonces a mí no me importan, porque yo sé que dentro de ese intervalo que es de 3 a 7, no va a haber ni una asíntota, ni un mínimo, ni un máximo que probablemente hagan que la función, o sea, ya sabemos que punto fijo trabaja gráficamente como un cuadro. Si nosotros llegamos y vamos a tomar un pantallazo a esto, pegamos esa imagen aquí, es muy grande, ¿cierto? Ahí no se ve, pero más o menos sería de 3 a 7, más o menos sería por acá, de 3 a 7, más o menos por acá. Y de 3 a 7, bueno, el cuadro está mal hecho, pero más o menos así. O sea, nosotros sabemos que punto fijo es literalmente encerrar la función. Y lo que a nosotros nos interesa es saber si esa función no se sale de ese intervalo. O sea, no se sale de ese cuadrito que va de 3 a 7 en las Y de 3 a 7 en las X. Para nosotros correr bien el método de punto fijo, tenemos que garantizar que la función no se sale de ese cuadro, ¿cierto? Vamos bien. Sí, vamos bien. Entonces, para garantizar eso, ¿qué tenemos que hacer? El método del emparedado. ¿Qué dice el método del emparedado desde la matemática? Dice, listo, coge la función y evalúala en 3. Tan. Coge la función y evalúala en 7. Y encontrar el máximo de esa función. Si vos garantizás que los valores de los extremos están dentro del intervalo y que el máximo está dentro del intervalo, vos garantizas que toda la función está dentro del cuadro. Porque si yo garantizo que el máximo está aquí, entonces la función entra por aquí, llega al máximo y vuelve a pasar por acá. ¿Sí me voy a entender? Por eso es que nosotros trabajamos con las derivadas. Entonces, evaluamos en 3 la función. Bien, porque quedó en 3.7 como vimos acá, entonces nos dimos cuenta que está dentro del intervalo. Cogemos el 7. El 7 lo cogimos y nos dio que la funcionalidad del 7 nos da 6.54. Vamos bien. Ahora, sacamos las derivadas. Las derivadas no están dentro del intervalo que a mí me interesa, que es de 3 a 7. Entonces, a mí no me importa evaluarlas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no están en ese intervalo. Entonces, yo voy a descartar las derivadas. Y si yo garantizo que este está y que las derivadas, aunque en este caso no hay, pero si las derivadas, digamos que una derivada nos dio en 3 una derivada, no, un punto crítico nos dio en 3.2 y garantizo que también está en el intervalo, entonces decimos hay puntos fijos. Entonces, ojo con lo que uno dice. Uno dice hay puntos fijos. O sea, existe por lo menos un punto fijo. Existe por lo menos un punto fijo. Pero si yo quiero garantizar que hay solamente un punto fijo,
Entonces yo hago esta condición. Esta condición me garantiza que solamente hay un punto fijo para esa función en ese intervalo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Es literalmente lo mismo. Voy a volver aquí al GeoGebra y vamos a mirar. Entonces, ya garantizamos que hay en este intervalo por lo menos hay un punto fijo, pero vamos a ver si solamente hay uno. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de eso? Tengo que evaluar la derivada en el extremo del intervalo, en 3, ¿cierto? Garantizo que en los extremos esté. Nótese que aquí ya no tenemos que seguir haciendo nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya tenemos que la derivada evaluada en 3 nos da 1.02 y eso está fuera de mi intervalo, que es de 3 a 7. Entonces ya esto se cayó porque la derivada, no, pues para todo x no pertenece al intervalo de 3 a 7. La derivada en 3 me da es 1.02. Ya se cayó, ¿sí o qué? O sea, ya esto, diríamos, aquí en este intervalo hay por lo menos un punto fijo, pero no hay un único punto fijo, ¿cierto? Pero digamos que aquí, no, entonces aquí me dio 3.5 y aquí me dio 2, no, 2, no, 4.6. Entonces, 3.5 y 4.6 están en el intervalo de 3 a 7. Entonces yo ahí tendría que seguir haciendo pues tendría que seguir comparando. ¿Y qué hago en la anterior? Si yo en la anterior saqué la derivada para mirar en los puntos críticos, ¿qué te imaginas que hay que sacarle ahora? ¿Cómo? Si yo a la función f, ¿cierto? Le saqué la derivada para mirar si había un máximo o un mínimo en ese punto, pues en ese intervalo. Ahora, si yo necesito saber cuál es el máximo o el mínimo en la derivada de la función, ¿qué función uso? O sea, ¿qué uso? Una segunda derivada. Porque con la segunda derivada, yo estoy sacando el máximo o el mínimo del máximo o el mínimo de la función. No sé si me hago entender, pero es algo más o menos así. O sea, si con la derivada sacamos los máximos y los mínimos de la función, ¿con qué sacaré yo los máximos y los mínimos de la derivada? Con la segunda derivada. Y eso es lo que uno hace. Vos volvés a sacar la segunda derivada, volvés a hallar puntos críticos. Y si esos puntos críticos están en el intervalo de 3 a 7, los evalúas. ¿Cierto? Listo. Hasta ¿Qué, encontrar solo. qué es lo que vamos a hacer ahora? Nosotros sabemos que eso no existe, pero como nos están pidiendo la K, recordad que la K es el mayor en valor absoluto de todos los que te den aquí. O sea, vos pones todos o sea, la derivada, pues, la derivada evaluada en 3 en valor absoluto. La derivada evaluada en 7 en valor absoluto. Y ahora vamos a sacar los máximos de aquí. Los máximos de aquí son, eh, vamos a utilizar esta función de una vez, vamos a ver si pronto me deja copiar esto. No, no me deja. ¿Por qué no me dejará? A ver, de pronto así. Prima. No, no me deja. Bueno, menos 12x a la 4, menos 12x. Lo ponemos aquí. Menos 12, x a la 4, menos 12, x y 4x a la 6, menos 4x a la 3 más 1. 4x a la 6, menos 4x a la 3 más 1. Sacamos los puntos críticos de esa función. Veamos que el símbolo va ahí. Pues eso se puede sacar matemáticamente, nosotros ya sabemos cómo. Factorizamos y hacemos ese boleo de cosas. Pero
Realmente no me puede apoyar en esto. Entonces miren que los puntos críticos están aquí. Vamos a mirar por acá qué dice. Entonces, cero no está definido en este intervalo. O sea, no es cero ni está definido en estos dos, ni en estos. ¿Sí, ok? Identificar. Aquí dice identificar puntos críticos que no estén en el dominio. Entonces, los puntos críticos que no están en el dominio son estos. Y nos dice que los máximos y los mínimos son estos, ¿cierto? Pero a nosotros a lo que nos interesan son estos, porque estos son los que no están en el dominio, porque no existen, ahí hay una asíntota, y donde hay un máximo o un mínimo. Y nosotros sabemos que hay un máximo o un mínimo aquí. En este mismo, en este que vamos a ver cuánto nos da, vamos a ver, nos da hacer la operación aquí. O sea, menos 0.42 y en 1 menos 1.51. O sea que nosotros ya sabríamos todos los impuestos, dónde están, dónde hay una asíntota y todo esto. Pero nosotros tenemos que sacar, es que no hay una asíntota así, donde esos serían los puntos críticos, que es donde hay un máximo o un mínimo de la derivada. Entonces, nosotros tenemos que ponerlos todos porque recordad que la K es el máximo en valor absoluto, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que estos dos son puntos, ¿cierto? Entonces necesitamos evaluar la derivada, la evaluamos en menos 0.42 y eso nos da menos 0.92. Y la derivada la evaluamos en menos 1.51 y eso nos da menos 1.73. Entonces, la K, en este caso nos dicen que es 1.02, ¿cierto? Y efectivamente aquí podemos compararle y decir, mira que la función evaluada en 3 nos da 1.02 y la función evaluada en 7 nos da 0.43. Entonces el mayor de estos en valor absoluto es 1.02. Sí, es claro, o muy enredado. O sea, ya esto es de pura... Sí, esto es como pura práctica. Eso es coger un ejercicio y ponernos a como locos a hacer cosas ahí, ¿cierto? Sí. Obviamente, uno tiene que tener mucho cuidado con el programa que usa. Mire que, por ejemplo, aquí en GeoGebra ahorita nos salió que en una asíntota había un valor. O sea, GeoGebra yo lo utilizaba para sacar las derivadas y eso. Pero ya, por ejemplo, para evaluar, puedes usar otros, o sea, si no estás como muy confiado en GeoGebra, utilizas otros programas. Sí, claro. Más o menos, entonces tendrías como el esquema. Listo. Y listo, eso sería como cómo funciona punto fijo. O sea, por eso te puse entonces. ¿Se cumple? No, ya sabemos que no se cumple. ¿Y cuál es el valor de K? El valor de K era 1.02 porque es el mayor de estos dos en valor absoluto, ¿cierto? Ahora vos me preguntarás, hombre, pero si yo, por ejemplo, hallé el valor absoluto, yo saqué la derivada, siempre hay que sacar la derivada, siempre. Saque siempre la segunda derivada. ¿Por qué? Ya lo voy a decir por qué. Se puede preguntar, hombre, pero aquí me está apareciendo 1.02 y aquí 1 menos 1.73, que en valor absoluto es 1.73. Y K siempre es el mayor. Entonces, ¿vos cómo me vas a decir que es, vamos a borrar esto aquí, esto para no confundirnos, que es 1.02 si aquí el mayor es 1.73? Yo le digo, ojo, ojo. ¿Por qué? Porque mira que este punto es menos 0.42, ¿sí o qué? En este caso. Y menos 0.42 no está en el intervalo de 3 a 7. Entonces eso no nos importa. Lo mismo acá. Este punto es menos 1.51, que no está en el intervalo de 3 a 7. Entonces voy a hacer la concepción mental de decir, si no está dentro de mi intervalo, a mí no me importa. Entonces, a mí esos dos valores no me importarían para hallarla acá.
A mí me importarían los valores que están dentro del intervalo, que son estos dos. Entonces, yo obviamente elegiría el que está dentro del intervalo que sea mayor en valor absoluto, o sea, menos 1.02. Pues, es que menos 1, que es lo que aquí el profe está mostrando, 1.02. Sí, listo, no, muy claro. Ya, como te digo, es pura práctica. Es que empecé a hacer ejercicios hasta que le cojas el tiro, ¿cierto? Igual podemos seguir haciendo ejercicios en las monitorías, porque esto ya es punto vivo del parcial. O sea, te cae en el quiz y te cae en el parcial. Eso es quiz y parcial. Sí, claro. Y para esto, que es el segundo punto, ya aquí sí se hace más complicada la cosa porque uno aquí usa bisección, ¿cierto? Sí. Una Yo no. pregunta que es todo, ¿Cómo? a mí pues en la universidad me dan que el número máximo de iteraciones y la función y el Sí, intervalo inicial, pero no sé qué significa todo el igual a 10 a la menos 7. exacto. Todo igual a 10 a menos 7 es la tolerancia. Ah, La ya. tolerancia del código. Solamente que recordad que pues para este punto en particular tenés que tener el método de bisección y correrlo, solamente es correr método. Si no tenés el método, se me hace difícil porque yo tampoco lo tengo. Pues no lo tengo en estos momentos porque yo no manejo los métodos. O sea, yo les explico, eh, ustedes pues en las clases hacen los códigos y eso, y yo los códigos míos no los tengo por acá a la mano, pero los que yo tengo porque ya hace mucho que vi procesos numéricos. Entonces, aquí simplemente es coger el método de bisección y correrlo con esta función, con este intervalo inicial, con esta tolerancia y con este número máximo. Y ya poner los datos aquí. De la I, qué iteración te dio, cuál fue el valor que te dio y cuál fue el error que te dio. Y ya. Ah, listo. Eso es como en la Sí, tablita, que uno pone la iteración, la X y el error. sí, Y sí. eso sería. Ajá. Aquí solamente, esta parte del segundo punto, solamente correr el código. Ya en el 1 sí hay que hacer pues cosas a mano, pero ya el 2 es simplemente tenés el método, sí, goleaste. Coges el método, sabes usarlo, pones la función, el intervalo, la tolerancia, el número de máximas iteraciones, y ahí fue. No, listo, muchas gracias. Hágale. Igual podríamos ver si de pronto lo tengo. De pronto. No creo, pero vamos a mirar. Uno nunca sabe. Si lo tengo, lo corremos. Si no, ya sí es tarea de vos. Encontrar el método, pues hacerlo. Y, Sí, claro. ajá. Entonces, venga, yo miro de pronto si Gmail. Juan Andrés, ¿tiene alguna pregunta? Sí, parce, con el método de la disección. Ah, sobre el método también. ¿Tú tienes de pronto el método o no? ¿Cómo? ¿Tenés de pronto el método? No, nada, parce. Ah, bueno, sí, es que yo ese método no lo tengo tampoco. Pues ese método ya está ya de ustedes programarlo. Porque yo hace mucho pues que vi disección y todo es esto. Vamos a ver, de pronto, métodos numéricos. Bueno, vamos a hacer algo. Yo de pronto tengo eso en la página de... Ah, pero bueno, entonces ya podemos dejar de grabar aquí. Dejo de grabar acá.